Vamos a terminar este tema, pues con la clase que viene vamos a ampliar otro enfoque, siempre sobre este tema, pero en una perspectiva distinta. Bien, ayer vimos algunos modelos explicativos que relacionan el aumento de la población carcelaria con el aumento de la criminalidad, ¿no? Mira, yo no puedo decir que esta es una explicación absurda, mala. Claro que es muy complicado decir si efectivamente se levanta la criminalità real o solo la criminalità apparente. Si è solo un trasforme della criminalità, más criminalità predatoria pero meno violencia. Non si sa dire, è molto complicato questo tema. Mi parece che però los singoli paesi tengono distinta realtà. Può essere che effettivamente in Europa sia solo un aumento brutale della criminalità predatoria contro la proprietà y no más, sin un aumento della criminalità violenta, di sangue o di altre cose. Questo può essere. All'incontrario può essere che qui in Brasile sia tanto un aumento della criminalità predatoria quanto un aumento della criminalità violenta. Puedo pensare che los distintos paesi tengan distinta realtà, non è certo. Yo hablo sempre di trasformaciones della criminalità, però necesita saber che stanno solo alcuni autori, che sono autori abbastanza conosciuti, bueno, che no, tranquillamente hablan che mira, al final del siglo passato toda la società conoscerono effettivamente un aumento della criminalità. Si habla di high crime society, de società che tengono un livello molto elevato di criminalità, però ellos sempre parlano che sono high crime societies, però con un enfoque sobre la criminalità sempre economica, perché loro tengono un'esplicazione che significa high crime society. Significa che los delitos sono mucho más, però sono mucho más porque está relacionado a un transforme de la economía de los países. Los países consumistas, que tienen muchas riquezas sociales y también una distribución social de la riqueza, producen el hecho paradoxal de ofrecer más oportunidad a la criminalidad. Eso parece un éxito paradójico, ¿no? Un tiempo se decía, los países pobres que tengan, o bien, los países que están en muchos conflictos entre ricos y pobres, son países que tengan un nivel elevado de criminalidad, porque es evidente que los pobres intentan. Bien, ellos están diciendo que no es cierto esto, porque lo que es cierto es, tra ricos y pobres, ¿cómo está la propiedad? Mira, la idea que se tiene es muy sencilla. En un país, como puede ser el Brasil de un siglo atrás, claro que estaban ricos, gente muy rica y poderosa, pero era una riqueza social que se fundaba sulla proprietà inmobiliaria, ¿no? Grandes propietarios de finca, terratenientes. Bien, una società aristocrática, con una burguesía terrateniente, pocos riquísimos, e la mayoría campesinos pobres, sì, sta violenza entre le persone, però non una violenza contro la proprietà, perché la proprietà immobiliare non si può attentare, non puoi rubare una fazienda. Distinto se non teniamo presente una società che si fonda su una ricchezza mobiliare, come tipico la realtà nordamericana, no? Toda la famiglia tiene 5 coches, un cochecito pequeñito per il perro, per todo. Sí, es una società che tiene muchísimas cosas. È claro che stanno dicendo che in questa società, in cui la classe media è proprietaria di muchas cosas, il televisore, il cellulare, todo esto, sono società che producono más opportunità di criminalità, è más facile rubare. Estos son dos distintos paradigmas, son muy importantes tenerlo en cuenta. Siempre se habla nella criminologia tradicional de un paradigma etiológico, ¿no? E il paradigma etiológico más conocido es el paradigma etiológico del positivismo criminológico del 800. Los pobres atentan a los ricos. Siempre
el manejo está sobre la distribución de la riqueza social, porque los pobres no pueden satisfacer sí mismos a través de la propiedad y por tanto recurren a la criminalidad. Esta es una explicación también popular, creo que también la gente no científica lo entiende, ¿no? Que sociedad con muchas contradicciones sociales son sociedades con mucha criminalidad. En verdad, es verdad, el Brasil, que es una sociedad con muchas contradicciones sociales, claro, tiene también mucha criminalidad. Pero también esto puede pasar en sociedades que tengan una distribución de la riqueza mobiliaria muy difundida. Esto es un distinto paradigma y se utiliza ahorita como el paradigma de la oportunidad, que es distinto dal modello explicativo del handicap, porque el viejo modelo era el handicap. Si te tienes menos, quiere tener más a través de la ilegalidad. Tú no vas a respetar la regla del juego, pero tener más. Ellos te van diciendo el contrario, que sociedad más democrática, con más distribución de la riqueza social, en la cual la clase media tiene propiedad mobiliaria, claro que ofrece más oportunidad. Y por tanto es el paradigma de la oportunidad. El paradigma de la oportunidad se relaciona también con idea nueva. En criminología nace nulla es nuevo, pero una teoría que parece nueva, que es la teoría del rational choice. Nel sentido que el criminal no es una persona más cerca de un animal brutal, que en este sentido. No, es una persona racional, muy racional, y que va a cometer un delito contra la propiedad porque racionalmente entiende que está en alguna oportunidad buena para delinquir. Esa es la valutación de la oportunidad. Se dice que la ocasión fa l'uomo ladrón, ¿no? Esto es, que es un antiguo que se dice siempre, pero esto es un cálculo racional, no es irracional. Y por lo tanto el tema son las oportunidades, no sé si lo entienden, que significa que cualquier cosa puede tener más o menos oportunidad de cometer un delito. Ahora, la oportunidad está relacionada a muchos factores, no sé si lo entiende. Los factores más decisivos por la oportunidad son los factores externos a la víctima e externos al autor. Son los factores situacionales. ¿Qué significa? Que la situación de ambiente, de tiempo, que transforme una oportunidad en buena o mala. Por lo tanto, se habla de criminalidad oportunista, que técnicamente significa que entre autor y víctima no está alguna relación. Solo la oportunidad transforma usted en víctima y el otro en autor. Esta sería la tesis, ¿no? Mira, si una calle no tiene iluminación, o tiene mala iluminación nocturna, esto determina una oportunidad mayor para dar un asalto. Yo razionalmente non busco l'opportunità di dare un assalto, per esempio un assalto sessuale, in una calle illuminata, perché tengo pocas oportunidades. Per una calle buia, yo tengo más oportunidad. Esto sería y por lo tanto, autor y víctima se relacionan a distintas oportunidades. Muchas de estas oportunidades son oportunidades situacionales. Chiaro, questa teoria ti sta dicendo, per lo tanto, nella società ricca, entre comillas, fundata sulla proprietà mobiliare, sulla ricchezza mobiliare, sull'ostentazione también della ricchezza mobiliare, la forma di ostentazione, tenere il cauce bueno, todo esto, ¿no? Claro, produce una società delle opportunità. E mucha gente se va a comprometer con el delito porque la ocasión transforma al hombre en ladrones, ¿no? Es una teoría distinta. A través de este paradigma se puede decir que efectivamente la sociedad moderna, con relación en particular a la Europa, a Norteamérica,
Pero yo creo también aquí, porque aquí la persona que tiene dinero ostenta, ¿no? Tiene un buen coche, tiene mucha de esta cosita, tiene una o dos casas, una al mar, no sé, la misma cosa. Claro que son ocasiones per cometer delitto formidable. Perché claro che se tu tieni una casa al mare e tu vai al mare, alla playa solo un mese all'anno, per 11 mesi si può rubare. Es una ocasión más, ¿no? Per una scelta razionale. Por tanto si dice, mira, esas son società che tengono más criminalità, però non necessariamente criminalità violenta, c'è una criminalità predatoria, opportunista, che si fonda sulle opportunità, su una rational choice. I criminali non sono locos, sono persone che tengono un calcolo, y bien, esto pasa. E per lo tanto l'indice di criminalità predatoria non è un indice problemático, es un índice que te puede indicar un desarrollo particular. Se puede cambiar todo, ¿no? Por tanto, dice, sí, claro, esa es la que tiene más criminalidad. Si más criminalidad predatoria porque son más ricos, porque tenemos más oportunidad, claro. Por lo tanto, esta perspectiva puede indicar que no es una respuesta violenta a la criminalidad que te va a producir problemas. Vamos a determinar una estrategia che riduce le opportunità. Per esempio, il denaro elettronico. ¿No? Es una classica strategia di riduzione delle opportunità. Se tutta la gente non tiene dinero, ma tiene bancomat o carta di credito, si riduce molto il riesgo fino al saldo. State che passò una cosa muy linda e chistosa. In Napoli, che è una città che tiene muchos problemi di criminalità in Italia, estaba el pánico social contra la gente bastante loca, perché ir a Nápoles, viajar per Nápoles con un orologio d'oro Rolex è un riesgo muy elevato, elevatissimo. E per lo tanto lo proprietario dell'hotel diceva, mira, traga qui il Rolex d'oro, e davano un orologito di plastico. Per il periodo delle vacazioni in Nápoles. Claro, es una strategia di riduzione delle opportunità, che sentito a tenere un Rolex d'oro, se in Napoli ti corta una mano con un Rolex d'oro, non è che... E la gente sempre teneva il Rolex d'oro e la ventanita del coche abierto, e pertanto era molto facile che... E stavano della banda criminale specializzata sobre il Rolex d'oro. O sea, per decirte que son muchas las cosas. Claro que una persona que está acostumbrada a vivir en una sociedad high crime society, claro que utiliza una estrategia particular de sobrevivencia, que no necesariamente es vivir con una pistola, con un revólver, es tener una estrategia que tiene cuenta de las oportunidades. Y son muchas de esas cosas. Muchas de las clases que se tienen en Europa, en Italia también, por la gente que tiene una perspectiva, un enfoque de plurivitimización. Sapete que es un tema clásico de la criminología. Son algunas personas que son siempre víctimas. Se habla de plurivitimizados, ¿no? Son algunas mujeres que fueron violadas muchas veces de autores distintos, ¿no? Se pregunta, ¿por qué? Porque la teoría de riesgo te va diciendo que necesita una distribución de riesgo. Esta otra persona que subieron como víctima muchos hurtos. ¿Por qué? Y son muchas las causas, pero se puede decir que muchas veces es la calidad de la vida que la víctima tiene, que tiene una qualità della vita o un modo di vivere che non sta relazionato al tema delle opportunità. E pertanto si tengono cursos, alcune veces es la polizia che tiene cursos a lo plurivitimizzato, per dire, mira, il rischio che tu vai a correre di subire un furto, un robo, dipende molto dalla tua condotta. Necessita cambiare condotta. Por ejemplo, es típico en Italia la mujer que tenga el bolsito o a la derecha o a la izquierda. ¿Qué significa? No, significa mucho, porque si tú tienes el bolsito nella parte della calle,
es claro que es más fácil que una persona en motocicleta te lo va a robar. Necesita tenerlo del otro lado. Son pequeñas estrategias para reducir el riesgo, para contener el riesgo. Son muchísimas. Lo mismo pasa también tener la luz abierta al interior de la habitación cuando tú sales. No permitir que el correo se vaya a buscar muchos al interior de la caseta, porque eso significa que usted no está viviendo en este momento de la casa, por tanto te van a robar. Son un'infinità, sono un decalogo di condotta che alcune veces son intuitivas, otras veces no son intuitivas, necesita conocerla per reducir el riesgo. Todo esto te está diciendo, mira, no se puede hacer nada contra la criminalità, sino reducir el riesgo, sino attraverso una estrategia que tiene en cuenta le oportunidades. Esta es una teoría. Bien, estoy diciendo que, mira, muchos autores tranquilamente hablan de que efectivamente la criminalità predatoria se levantó mucho, porque este está relacionado con un transforme radical de la economía del país. Claro, necesita acostumbrarse. O sea, al final están diciendo esto, no tiene salida. Necesita acostumbrarse, porque la regresión violenta de la criminalità tiene costos superiores. No tiene alcun... Se hablaba antes, ¿no? Ayer, del banco que prefiere que no se tenga confrontación con armas al interior. Es un cálculo económico. No es que el banco italiano es tan bueno, el banco aquí es tan malo. Y luego tener un cálculo económico, mira, para nosotros el riesgo de subir un robo es 2-3 veces al año, que es más o menos lo que pasa en Bologna. Cualquier banco, no es que... Pero si nosotros vamos a pagar 20.000 euros, el costo de la iluminación de un día per un banco, está el seguro, está todo. ¿Por qué vamos a matar a una persona que se produce investigación, la policía al interior del banco, la gente no le gusta ver muchas policías en el banco? Son todas reflexiones económicas. Lo mismo pasa per una tienda. Sí, se puede reflexionar económicamente en el sentido que vamos a correr el riesgo de pagar algunas veces y no más. Bien. Otro modelo, ustedes saben, el modelo dice, no sabemos si la criminalità se levantó o non se levantó, es un mistero. Sabemos però che nella década del año 80, 90 e al final del siglo en muchos países se produjeron leyes más represivas. Esto es verdad. Esto también es verdad. La ley contra la droga, después, el 11 de septiembre, la ley contra el terrorismo. En Italia se produjeron leyes malísimas, no diciendo terribles. Era el tema de la residencia. Es un tema clásico, ¿no? Ustedes siete abogados saben que es un tema... Siempre la residencia es un agravante, claro, en cualquier país del mundo. Pero en Italia, da 35 años, era una agravante facultativa. Significa que el juez te podía contestar o no contestar la residencia. Porque no era una agravante obligatoria. Mejor. Se abrogaron las agravantes obligatorias. El juez que te la puede contestar o no contestar, y al final puede decidir que las atenuantes son más relevantes de las agravantes, ¿no? Esto significaba mucho para contener la pena, porque claro que si usted comete un delito que tiene agravación con arma, agravación por persona, agravación por tiempo, un chico que tiene mucha residencia, claro, que también un robo pequeñito te sale un montón de años, ¿no? Claro. Y esto fue una estrategia para reducir la pena en concreto. Bien, el gobierno pasado de derecha, no el gobierno pasado de izquierda, produjo una ley e introdujo un agravante más o menos obligatoria para la residencia en el delito. Y la persona que sube da un procedimiento penal con agravante como la residencia, también en la fase de la ejecución penal tiene una reducción significativa de los beneficios.
non tengono salida, todo esto, ¿no? Non sto dicendo che è similare allo three strike you're out norteamericano, pero es muy similar come filosofia, muy similar. È claro che esto se reflexiona direttamente con il levantamento della popolazione presa. Claro che sì, claro che sì. Quindi, in verità, non potremo negare che mucha ley penal è sempre más repressiva, se produjeron. Però, come potremo dire che questa ley effettivamente determinò effettivamente un aumento della popolazione presa? È molto difficile dirlo, perché nello mismo periodo si levantò también la criminalità. E in secondo lugar, questo è abbastanza evidente, decir che esiste una ley más severa nello códigos, in the books, non significa che sta una ley más severa in the fact, dell'azione effettiva, perché, claro, necesitava implementare una ley. E per implementare la ley necessita che sia il consenso social policial, consenso social de los fiscales, que está una opinión pública, está todo esto. Por lo tanto, no siempre una ley más severa produce efecto de más incarceraciones. Bien, pero esto es otro problema. Bien, existe en fin una tercera, que no es tanto tercera modelos, es un modelo explicativo de tipo pluricausal. No, son muchos factores que pueden determinar estos factores. Bien, al interior de esto necesita tener en cuenta muchas cosas. Que es el tema, y yo creo que es el tema principal de estas charlas, del curso, que es el tema de las políticas de seguridad ciudadana. ¿Qué significa? Che effettivamente la única cosa che si può dire che nelle ultime 3 decade, más o meno in tutto il paese del mondo, si determinò per la prima vez il tema delle politiche di sicurezza ciudadana, il che significa che más o meno in tutto il mondo, negli ultimi 30 anni, si produjo l'hecho del tema della insicurezza, tanto subjettiva come obiettiva. Subjetiva nel senso il tema del miedo, del panico social. Esto es verdad. Esto es un tema que se ubica in qualche società. Yo non conosco società in questo momento che non habla come tema principale della convivenza il tema della sicurezza ciudadana. Claro, puede ser que aquí en América Latina son mucho más años que se hable de esto. Puede ser que uno dice, mira, aquí siempre pasó esto. Pero non è verdad. Però non è una verità in assoluto che passò in tutti i paesi. Il tema della sicurezza cittadina in Italia tiene no más che 15 anni. Come tema, non scientifico, claro, come scientifico non tiene nessun sentido, come tema político, nella agenda política de los políticos. Donde prende la agenda política de los políticos, el tema número 1, seguridad ciudadana. 20 años atrás, en Italia, en la agenda de los políticos, esta palabra no existía. Absolutamente non existía. ¿Qué es seguridad ciudadana? ¿Qué significa? No está. Bien, ahorita me parece que más o menos en todo el mundo la preocupación es política y que significa también una preocupación social en torno al riesgo criminal es un problema muy sentido, muy fuerte. Y no solo, es un problema que tiene algunas situaciones bastante paradójicas, nel sentido che la insicurezza obiettiva, riesgo effettivo di subire un delitto, claro, vede los distintos paesi del mondo con índice distinto. No, claro, il riesgo di subire un delitto, essere vittima qui in Curitiba è distinto che in Rio. È chiaro che il riesgo di subire un
delitto in Roma è distinto dal riesgo. Cualquier paese tiene índice distinto di riesgo social. No es verdad que tenemos el mismo riesgo. Esto es mentitoso. Sí, claro, son países que el riesgo es mucho más elevado, países que tienen un riesgo mucho más bajo. Esto es cierto. No tenemos, por tanto, nivel de criminalidad igual, no. Pero el miedo social es igual. Esto parece paradojal. En este momento tenemos suficiente investigación empírica sobre el miedo social. Son investigaciones empíricas que empezaron por la primera vez en la década de los 70 en Canadá, después en Estados Unidos, en los 80 en Inglaterra, en la década del 80-90 en toda Europa. Son investigaciones que tienen la misma metodología y tienen más o menos la misma pregunta que si da all'opinione pubblica. Non è che si preguntano cose distinte, sono sempre le stesse pregunte. Y están ahorita también análisis comparata del miedo social nel mondo. Son organismos internacionales que tienen bastante buena investigación sobre l'índice del miedo social nel mondo, que te compara el miedo social de los brasileños con el miedo social de los italianos o de los norteamericanos. No, está. Organizaciones internacionales como el UNSDRI, son muchas esas organizaciones, una que viene en Italia, otra en Londres, otra en Viena. No, está un montón de estos libros de comparación científica entre el miedo social y la gente. Bien, fantástico, es lo mismo. La gente en Buenos Aires o en Río tiene el mismo miedo a la gente en Roma. Fantástico porque, claro, te va a demostrar que efectivamente no está alguna relación con el riesgo efectivo de ser víctima. Pero esto es un otro tema, pero un tema muy importante. Bien, la tesis que es la tesis que yo creo sea la tesis más convincente, es esta. En cualquier país que se está produciendo esto hecho nuevo o aparentemente nuevo en la modernidad, no te estoy diciendo que un tiempo no existía, que es el tema de la seguridad ciudadana y del pánico social como miedo subjetivo, produjo inevitabilmente una demanda social de mayor penalidad. Este es el tema. Se construyó en esta manera. La gente tiene miedo, y vamos a ver después por qué tiene miedo, y esto se traduce en una demanda social implícita o explícita de más penalidad. Esto es el tema. Eso se determina aquí como se determina en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, siempre lo mismo. Y claro, esto está relacionado también con el tema de este curso, también, que es el tema de la transformación de la democracia. Porque una demanda social se convierte efectivamente en más penalidades. Se convierte porque al interior de la democracia el peso de la élite se reduce y el peso, entre comillas, de la opinión pública en el sentido de la opinión de las masas es siempre más relevante. Al final todos los partidos son partidos democráticos de masa, ahora no están en el partido elitario. Y también la democracia se transforma entre democracia representativa en democracia de opinión. Eso transforma radical de la democracia, del consenso social, tiene mucho que ver con el tema también del miedo social y de la demanda social de más seguridad. Bien, todo esto se puede fácilmente entender a través del paradigma de la construcción social de los problemas.
que es un paradigma che tiene relazione bastante stretta con la criminologia critica también, o con la nueva criminologia. La construcción social es un modelo explicativo que intenta relacionarse a la complejidad. Todo este es el tema. Siempre el tema de la complejidad. No, los modelos explicativos teológicos clásicos tengono tanta e tal semplificación de la realtà que al final son modelos que no se pueden utilizar. Son modelos sencillos para una sociedad sencilla. En una sociedad compleja, estos modelos no tienen consenso. Por lo tanto, se determinó la idea de un modelo de la construcción social de los problemas que se relaciona con la complejidad. Que está diciendo, claro, que puede ser que el transformo económico produjo una excedencia de fuerza de trabajo. Puede ser efectivamente que el reducimiento del estado de bienestar produjo, claro, el efecto de más pobreza, de más exclusión social. Y es verdad que la reducción del estado de bienestar reduce los servicios, reduce la redistribución de la riqueza social. Claro, todo esto, junto al tema de la oportunidad, puede determinar un levantamiento significativo de la criminalidad. Pero esto no significaría nada. Pasó muchas veces en la historia social. Está un periodo que tiene un nivel bastante elevado de criminalidad, pero no sale siempre una represión penal. El tema es que este problema se va a transformar a través de la construcción social de la seguridad ciudadana. Significa que este tema tiene un sentido porque por la primera vez la gente, la pluralidad de la gente se puede definir por la primera vez como potencial víctima. Esto es bastante nuevo en la historia de la modernidad. Siempre las víctimas un tiempo eran los privilegiados, por lo tanto los muchos ricos, que claro tenían anche mucho miedo, sabemos bien que tenían miedo. Tenían policía privada, tenían armas, estaban muy cuidados, pero eran pocos. Ahora ahorita la exposición al riesgo victimológico no es de la clase imprenditorial, de la aristocracia económica, es al contrario, el riesgo de la clase media. Esto tiene un cambio brutal de toda la perspectiva. Ahorita, la gente que tiene la demanda más intransigente de represiones no son los fascistas, o tampoco un grupo pequeño, es la clase media, que en Europa coincide también con la clase obrera. Es el tema de la clase media. Esto significa un cambio real, no tanto el tema de la criminalidad, cuanto de la distinta redistribución del riesgo social de la criminalidad. Mira, yo creo que, por chiste, Berlusconi, no tanto come primer ministro in Italia, ma come una delle persone più ricche del mondo, non corre molto rischio della criminalità predatoria. Non sa tampoco che è la criminalità predatoria. Sì, non tanto perché sta fortunato, sì, è un uomo molto fortunato, ma perché se usted sta molto ricco, tiene una qualità della vita che riduce moltissimo l'opportunità di essere vittima. Yo penso que el amigo Berlusconi no utiliza un colectivo para ir a trabajar, no. Utiliza un avión, un helicóptero, una máquina blindada. Sí, tampoco me parece raro que Berlusconi va al supermarket, ¿no? Sábado. Puede ser, yo no lo creo.
Mira, es una persona que tiene una calidad de la vida que reduce muchísimo los riesgos sociales de la criminalidad. Claro, tiene policía privada, tiene las villas que es muy difícil. Sí, claro, lo pueden matar, claro, cómo no. Pero la criminalità predatoria, la criminalità della calle es un'astrazione per ellos, assolutamente un concepto astratto. Un tiempo si decía que Agnelli, otra persona muy rica, a una pregunta de una persona della prensa, decía que non teneva in cuenta com'era la carta moneta in Italia, non la conocía, nunca había visto la carta moneda, porque claro que nunca tenía carta moneda, son otros que van a pagar per ello, ¿no? Mira, eso es un chiste, però può essere vero che, come sono 100.000 lire, come sono? Porque nunca lo vi. No, eso significa que no tengo riesgo de la criminalidad predatoria, tengo otro riesgo, pero es un riesgo que se puede calcular. Bien, esta es verdad. Lo mismo pasa también a un nivel más bajo, no tan solo Berlusconi. Pero un buen profesional en Italia, un abogado, bien, en primer lugar vive en un barrio seguro, cierto, ¿no? Si anche tiene villa, se tiene villa, tiene anche guardia privata. Siempre se va col coche, il chauffeur, allo scrittorio. Sì, tiene il tempo libero sta all'interno di un country o di un club. Sì, claro che corre otro distinto riesgo, ma non il riesgo che te van a portar o rubar algunas cosas. No, esto es verdad. Bien, ¿qué son las personas que van a pasar mucho riesgo? Las personas que utilizan la calle, que viven en la calle. La gente que riqueza social necesita tomar colectivo, ir al supermercado. Claro, esto corre mucho riesgo. Esta persona en Europa, como aquí, la clase media, que per l'Europa la clase media significa más o menos el 95% del electorado. La mayoría de la gente es clase media. Los ricos son pocos, per buena suerte también los pobres son pocos. Los pobres corren mucho riesgo de la criminalidad, hay muchísimos. Es de verdad. Los pobres corrono muchísimo riesgo de la criminalità. Se qui, non so se tenete alcuna investigazione sobre la gente que vive en las favelas, son la gente que está más victimizadas. O son autores, o son criminales, o son víctimas. No tienen muchas otras alternativas. Sí, pero tanto más una persona es constringida por la calidad de la vida a vivir en espacios públicos, más corre riesgo. Más una persona puede vivir al interior de espacios privados, más claro se puede sentir segura. Y el tema espacio público, espacio privado está relacionado a la clase social, a la calidad de la vida, al costumbre, ¿no? Está relacionado a muchas cosas, ¿no? Esto me parece evidente. Bien, esto es una cosa nueva, no es una cosa que siempre salió. Per la primera vez el riesgo de victimización es un riesgo que no se ubica nel confronto delle elite económicas, se distribuye al interior de la clase media. Esto se relaciona mucho con la democracia, porque al final, a votar, la clase media tiene un peso brutal, porque en Europa el 90% de la población. Si el 90% de la población tiene miedo, mira, son problemas. Significa que esto se reflexiona en el modo de votar, en el modo de... Esto es efectivamente una novedad. No tenemos muchas, no tantas investigaciones, pero muchos recuerdo histórico que un tiempo la gente que tenía propiedad riqueza tenía mucho miedo. Estaba muy cuidadosa, viajaba siempre armada. Estoy hablando de Italia, un siglo atrás. Sí, la gente que tenía propiedad, tenía riqueza, tenía también miedo, como siempre pasó. Que lo andaban a matar, que lo andaban a secuestrar. Eso lo tenían.
Pero claro que la gente rica eran los pocos, eran algunos. La grande mayoría, hace un tiempo, eran todos pobres. Y no les sería nada. Ahorita esta distribución entre las clases sociales produce el hecho nuevo que la clase social media, per la primera vez nella propria storia, corre il rischio da criminalità. Esa es una novedad. Los más pobres y la clase media son las más victimizadas. Es de verdad. Es de verdad. No tenemos suficiente investigación empírica para decir que esta es la clase que tiene más riesgo social. Claro, necesita tener investigaciones. Yo no te puedo decir si esto pasa también aquí. Pero en Europa pasa. E en América en forma brutal. Es la clase media. Bien, la clase media, que significa también la mayoría de la gente, se reflexiona con la democracia y por tanto con la democracia de opinión. Si la clase media corre por la primera vez este riesgo, efectivamente es un problema. Nosotros tenemos muchos elementos para decir esto. No se puede ironizar sobre este tema, porque es un tema sentido, siempre de la clase media, porque claro, el tema de la criminalidad, el tema de la penalidad es un tema que está relacionado con la Weltanschauung, con el modo de entender el mundo de la clase media, no del excluido y tampoco de lo más rico. Los ricos o los excluidos o los aristocráticos no tienen miedo social, tienen una distinta construcción social de la realtà, non sono soggetto a una domanda sociale di penalità. Il tema della penalità e della sicurezza da penalità è un tema della classe media. Ed è un tema nuovo. Siempre dice, non so se usted puede escuchar esto en Brasil, pero en Europa se escucha siempre, ¿no? Si habla de criminalità, che gli immigranti robano nella calle, che gli immigranti tengono urto nella casa, bla bla bla, si habla di tutto esto. E si dice sempre, yo recuerdo, se la persona è adulta, che quando ero chiquitito nella mia casa la puerta stava sempre aperta. Non so se si dice también qui. Yo non sono certo che stava sempre aperta. No, non voglio dirlo perché io non lo ricordo, però puoi dire che può essere che stava aperta perché dentro la casa non stava nada. Se stai nella casa e non tiene nada, puoi tenere aperta la porta? Che ti va a salire? Il tema è se nella casa tiene alcune cose. E questo che sta relazionato col cambio della classe media. Questo è il tema classico della classe media. Ora, bien, cuidado. In Europa, e come negli Stati Uniti, la classe media non sono tanto la classe dello professionale, dell'avvocato, che è classe alta, è la classe obrera. La mayoría degli empleados, classe obrera, gente che tiene un sueldo mensuale e che si ubica come classe media. E questo è un tema importante per l'Europa e per il Nord America, perché la classe media è la classe dello consumadores. L'effettivo consumatore è la classe media, che usted con la politica dello salario bueno, la politica dello sindacato, tutto questo è una classe all'interno della quale sia il varone sia la moglie trabajan, tengono buon servizio e conduce una qualità della vita invidiabile, entre comillas. Claro, questo però sono l'80% della gente. Bien, se el 80% de la gente per la primera vez se pone esta domanda, mira, yo tengo... Mira, es fácil buscar que una clase, que una familia di clase obrera dove puede lavorare también papá, mamma e un hijo, es normal in Italia, puede tener 2 casas, puede tener 4 coches, normal. Porque claro, un salario medio ti può salire 2.000 euros mensuales. Se sono 3 salarios all'interno di una famiglia, puedo vivir bien. Claro, non sono ricco, sono portiere. Bien, estos stanno molto esposti alla criminalità. Le puoi rubare il coche, le puoi vandalizzare la casa. No, le passa muchas cosas, Bien,
Si estas personas, per la primavera vez, se pongo la domanda, la pregunta, mira, el tema que real es la inseguridad de la ciudad. Nosotros queremos ser más seguros. Nosotros tenemos derecho a ser seguros. Claro que eso se reflexiona mucho en la política. Y esto parece por la primera vez claro, no se reflexiona tanto de la política de derecha, cuanto de la política de izquierda y democrática. Porque la clase obrera, la clase media en Italia es una clase, entro comillas, no estoy diciendo de izquierda, que es una palabra que no tiene sentido en este momento, pero claro, democrática. No es que tiene una predilección por los partidos de extrema derecha o fascista, no. Puede votar Partido Democrático, no. Come claro pasa en los Estados Unidos. Por tanto, el tema real, que no es tanto algunos partidos de extrema derecha que tengan una política brutal de criminalización, no. Esto siempre pasó en todo el mundo, ¿no? Pero esto no produce algún problema. Es que los partidos también de masa, los partidos también democráticos, los partidos también de izquierda, tengan la necesidad de inventar algunas contestaciones a esa demanda social. Y esto, claro, produce muchos problemas. Porque, lo puedo decir tranquilamente, los partidos de izquierda hoy los partidos democráticos no tengan alguna cultura sobre este tema. No la tengan. Porque no tengan tradiciones sobre este tema. Tengo una cultura en tema de seguridad social, tengo una cultura en tema de conflicto laboral, esto sí. Ma sobre el tema de la seguridad no tengo cultura. No saben qué hacer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Más armas, más policía, más reforma? ¿Qué? No se entiende. Bien. Por lo tanto, si puede decir que, y que esto me parece el punto duro, fuerte de la cuestión, la única cosa cierta es que en las últimas 3 décadas se ha producido en el primer mundo, pero también en otra realidad de la periferia, este hecho nuevo de una demanda social de más penalidad en relación al tema de la criminalidad. Esto es verdad. Yo no creo que se puede negarlo. Se produjo en los países que tienen efectivamente muchos problemas de criminalidad, pero se ubicó también en los países tranquilos, o aparentemente tranquilos, porque por la primera vez la clase media, que es la clase mayoritaria, corrió el riesgo de una exposición fuerte a la victimización. Esto es un tema central a cualquier discurso. Bien, esto muchos teóricos intentan de racionalizar este procedimiento. Por cierto, nosotros tenemos en cuenta un hecho claro en Europa y en Estados Unidos. Da la política del welfare, que es la política de la segunda mitad del siglo pasado, ahorita tenemos política que se dice del prison fare, del welfare al prison fare. La política que invirtieron completamente el tema. Pero así está algunos nodos teóricos. Sí, es verdad, la mayoría de las políticas norteamericanas se puede decir que es una política del prison fare, no del welfare. Sí, una política que utiliza la cárcel, el derecho penal, y no los servicios, no la política del welfare. Esto es verdad. Y en algunos sentidos, yo te lo puedo decir también per Italia, o en general per Europa. Menos política social, más política criminal, ¿no? Está una demanda de más penalidad. Bien, eso parecía natural, pero no es tan natural porque necesita explicar. Siempre he hablado aquí, nosotros tenemos un cambio entre política de inclusión social, welfare, y política de exclusión social, prison, o derecho penal. Sí, esto es claro, pero esto tiene que ver con problemas teóricos. Mira, pero teórico se puede resumir en una pregunta.
el sistema político piensa de poder controlar socialmente attraverso l'esclusione? È tan loco, perché questa è una stupidez, No, perché questo è il tema, però è una stupidez in un sentido economico, perché lo termine dell'esclusione son termini massivos. Il sistema penal non tiene possibilità. Bien. Questo tema è il tema central di tutta la questione, perché sì, io vado a hablar dalla inclusione all'esclusione. In America furono tanto imbecilli da distruggere lo Stato sociale e di utilizzare la carcere in quel grande discernimento e portando dall'inclusione all'esclusione. Lo hablo in un sentido tan primitivo. Sì, sia un discorso primitivo che non si può sostenere. Questa è verità. Perché usted debe tener en cuenta siempre el derecho penal y la cárcel también es una resursa escasa, también en los Estados Unidos. No se puede internar en cárcel o en la cárcel todo lo excluido. Solo entiende, no se puede. Tanto no se puede ser tan tonto da pensar que la prisión, la cárcel, tiene este sentido de neutralización selectiva de todas lo marginales, lo peligroso. No, nosotros debemos tener en cuenta que excluir o incluir tiene siempre no solo un sentido material, sino un sentido ideológico, simbólico. E in esta perspectiva yo creo sea más fácil de entender qué está pasando. Vamos a entenderlo mejor. Bien, somos economistas. Tenemos una idea del tipo, il cambio nell'economia politica, il cambio tanto politico che economico, produjo l'hecho, e esta es verdad, de la producción de población excedentes. ¿Qué significa? Producción de poblaciones que no se puede inserir en el mercado de trabajo, punto. No, esta es verdad. Los americanos utilizan una palabra terrible, que pero es una palabra muy imaginosa, underdog class. Significa una clase social que está abajo los perros. Sí, se produce. No tenemos posibilidad de incluirla. Si nosotros no tenemos lo Estado social, que es un Estado de redistribución de la riqueza, el mercado, como mercado, no puede absorber todo. La mayoría, claro que sí, pero no todo. ¿Por qué? Porque están revoluciones tecnológicas, está la globalización, ¿no?, que pasa en Estados Unidos y en Europa, que todas las empresas producen al exterior, ¿no?, porque el trabajo es más barato. Y por lo tanto no tenemos necesidad de clase obrera en este momento en Europa. Está reduciéndose la clase obrera en Europa, porque la clase obrera está en China, está en India. Esta es verdad. Por lo tanto, tenemos desempleo. El tema del desempleo es un tema real en Europa y también en los Estados Unidos. El desempleo juvenil. Los jóvenes no pueden buscar trabajo. No tienen oportunidad de trabajo. O mejor, siempre menos se buscan oportunidad de trabajo. Lo único que lo pueden buscar son jóvenes de la clase media elevada que pueden tener curso elevato de estudio, máster al exterior, doctorado en Estados Unidos, pero ellos también solo en algunas áreas. La clase obrera come clase obrera, la gente que trabaja en la fábrica, no está necesitada en este momento. No tenemos necesidad de esto en Europa. Parece absurdo. Yo vivo en Italia, en una región que siempre, per todos los 800 y 900, es una de las regiones más industrializadas de Europa, ¿no?, dove está la Ferrari, dove están todas estas cosas. Mucha industria, mecánicas. No tiene necesidad.
La Fiat tiene ahorita la mitad de la clase obrera que tenía 50 años atrás, porque la mayor parte de la Fiat, del coche Fiat, se construye aquí, en Brasil, en India. In Italia si tengo solo ufficio, i manager, la propaganda, ma non si costruisce. Sería absurdo construire un coche in Italia con una clase obrera che ti sale 2.000 euros mensuales, ¿no? Cuando tú debes pagar 100 in India. Esto pasó, por lo tanto, efectivamente, ¿no? Esto es una verdad, está mucho desempleo, muchísimo, crónico desempleo. Claro, todo eso desempleo en alguna medida están amortizadores sociales, ¿sí? No, claro. Lo Stato sociale existe, non todo el desempleado está muriendo de hambre, per buena suerte, pero no tanto como un tiempo, porque lo Stato social se ha reducido y el desempleo está aumentando. Yo creo que per quanto concerne l'Italia si può dire che il vero ammortizzatore sociale in questo momento in Italia è la famiglia. E questo non passa negli Stati Uniti, per esempio, tampoco in Inghilterra, però in Italia sì. La famiglia. Cioè la famiglia, io e mi sposa, teniamo 60 años, ganamos más o menos bien en nuestra vida y si tenemos hijos sabemos que no van a buscar un trabajo. No buscan. Lo van a pagar poquísimo. Ahorita los jóvenes no ganan nada en Europa. Y por lo tanto la familia que tiene recursos es un amortizador social, ¿no? Le va a comprar la casa, le compra el coche, le va a dar sueldo a personas que tienen 25, 30, 35 años. Esta es la normalidad en Italia. El vero amortizzatore sociale è la famiglia en los países latinos. Claro, en los países anglosajones es más difícil porque no tengo esa tradición familiar, pero en los países latinos es esto. Claro, bien, es cierto. Se está produciendo en el mundo una redistribución de la fuerza del trabajo que está produciendo también en los países más ricos muchos desempleos y una clase social que es una underdog class, que ahorita en Italia está compuesto de inmigrantes. Mira, los inmigrantes que a más bajo de los europeos. Esta underdog class que son inmigrantes, ¿no? Estos inmigrantes, mira, usted viaja en Europa, vive un ratito de tiempo en Europa, lo puede bien ver, son personas que tienen instrucciones, no son lo último. La mayoría degli migranti si licenziaron alla università. È chiaro che nei paesi di origine si muore di hambre, è la verità, e intentano, claro, come sempre passò per l'immigrazione, sempre più, intentano una salita. Bien, viajen in Italia, non puede pensare che in Italia la Fiat está abierta, viene nueva clase obrera, por favor, aquí. No. Se está reduciendo la industrialización. Estamos al interior de un proceso de deindustrialización en Europa. Por tanto, no. ¿Y dónde se ubican esto? Se ubican o en el mercado negro, que siempre existe, o al interior de algunos laboros tan duros que la mayoría de los italianos no lo quiere hacer. Trabajar en alto fornos, trabajar en laboros nocivos, inquinantes, ¿no? Todo esto. Por tanto, lícitamente busca un trabajo en este lugar, porque claro, el italiano no la gana hacerlo. O en el labor negro, o en el mercado ilegal, punto. Es muy claro que lo está pasando, es muy claro esto. Muy claro. Existe previamente una underdog class. Esta underdog class ¿puede producir problemas? Sí, claro que sí. Claro que sí. Que puede producir problemas. Porque, claro, está muy cerca a la economía ilegal. Puede sobrevivir. Una persona del underdog class es un joven que puede ganar trabajando en el labor negro 800 euros mensuales, pero una habitación la más fea del mundo le puede salir 500 euros mensuales. No puede vivir. No va a vivir.
tiene 300 euro per comerte in Europa. No, ma questa è la maggioria dell'underdog class. Non è l'underdog class una classe di esclavos, di criminali, no, sono gente che tenta di tenere una vita normale, però non lo puoi detenere, non puoi detenere un coche. Perché claro, il seguro di un coche è tal che no, il coche non ti sta di nada perché puoi comprare un coche di terza mano, però il seguro ti costa. La gasolina también e non tengono. Portanto vanno a vivere all'esteriore della città, perché all'interior, claro, los prezzi sono elevati, nel campo dove stanno casas viejas, se vanno a costruire un gruppo sociale, no? Si sta nascendo una nuova modalità di vita sociale, un nuovo stile di vita. La maggioria di essi sono immigranti, portando c'è una mescla di idioma, una mescla di religione, no, c'è tutto questo. Sono soggetto pericoloso? No, claro che no, però puede diventare soggetto pericoloso. Perché claro, sono muy cerca sempre a riesgo delle legalità. Beh, se sta costruendosi un universo di underdog class, claro che è facile tematizzare la underdog class come l'enemigo e utilizzare la politica del diritto penale dell'enemigo contro questo. Il diritto penale dell'enemigo non sono terroristi, sono tampoco los mafiosos, queste sono astrazioni. L'enemigo al finale è l'underdog class, questa classe sociale che non si può inclusire e che lo Stato sociale, riducendosi, non va a inclusire, sempre más a escludir. Bien. E después tenemos ese intervallo. La pregunta es, somos tan tontos, non sto dicendo tanto incivil, barbaros, crudel, ma tan tonto di pensare di controllare tutta l'underdog class attraverso il diritto penale? No, claro che no. Claro che no, nessuna persona è tan tonta da pensare che si può governare tutta questa esclusione sociale attraverso il diritto penale. Questo sarebbe... Però il tema è altro. Il diritto penale tiene la forza della criminalizzazione. Se io necessito escludir, necessito costruire una memoria sociale, un'idea collettiva che l'underdog class sono criminali. Questo è il tema del miedo. Yo non puedo escludir persona se non lo voy a criminalizzare. Se io tengo la forza di criminalizzarlo, claro, si costruisce un'immagine sociale per la quale questa persona non sono povere, sono criminali. Che è lo che passò esattamente a Kida. Nella favela non sono poveri, sono criminali e pertanto vamos a matarlo. Tu non puoi matare nella favela se usted tiene un'idea che all'interno della favela sono solo los pobres. No, non lo puede, non tiene legittimazione. Però se usted costruye un'immagine sociale per la quale all'interno della favela sono solo criminali, o gente che tiene robo, violenta, è chiaro che socialmente si giustifica che tu puoi matare all'interno della favela. Il tema è la criminalizzazione della pobrezza. E il diritto penale tiene questa forza, criminalizzarlo esclusivo. Questa è una produzione simbolica, però è una produzione simbolica fondamentale per il controllo sociale. Criminalizzare la pobrezza. Questo è il tema. E mira, muchas cosas passano attraverso questo. Il diritto penale che non tiene capacità di risolvere los problemi, che tampoco tiene la capacità di neutralizzare tutto, no. Però tiene la capacità simbolica di produrre un'immagine sociale dello pobres, non solo come esclusivo, ma come criminales. E pertanto può legittimare politica brutale contro alcunos. E per lo tanto utilizzare il diritto penale come strumento effettivo non tanto di controllo sociale, quanto di pedagogia. È un strumento pedagogico. È un strumento che può riflessionarsi sull'opinione pubblica come un'insegnanza. Mira, sta guidato, se usted sta povero, corre il rischio di essere criminale. E se usted sta criminale,
corre el riesgo que yo te vado a destruir como enemigo. Esta es un mensaje social. No es tanto un mensaje social para la clase elevada, es un mensaje social muy fuerte pero débil. Los débiles empiezan a entender qué significa. Mira, un segundo. Usted tiene un trabajo malo, mal pagado. Pero usted sabe que usted corre el riesgo también de no recibir este pago malo. Bien, usted sabe que al final el tuo destino es la favela. Y si la favela, el tuo destino es ser un criminal. ¿No entiende qué significa esto? Que tú puedes aceptar cualquier condición de trabajo. Tú vas a aceptar, porque usted es bastante claro qué significa no tener un trabajo. Significa ser underdog class. Y por lo tanto significa vivir en una favela, y las favelas de aquí son distintas de las favelas de Europa, pero también en Europa están favelas. Entonces, vivir al interior del gueto, vivir cerca de la ilegalidad, subir la criminalización de la tua pobreza. Esto produce disciplina social. No es que el derecho penal inmediatamente produce disciplina, produce attraverso esto fuerza simbólica que tiene de la criminalización. Claro que produce disciplina. La gente pobre sabe el riesgo que está a correr nella propria vita. Se vado a comettere esto, se voy a perder este trabajo, se non acepto esto, puede improvvisamente abrirsi la puerta a una pobreza, a un esticamento de underdog class, el riesgo de subir criminalizaciones y, por lo tanto, il vero miedo non è finire nella carcere, è finire nell'esclusione sociale. Il sistema penal utilizza, attraverso la criminalizzazione, la creazione di questo immaginario collettivo. Bien? Okay.